Calentamiento. Muy buenas tardes, sean bienvenidos entonces a esta actividad con respecto a los números índices a No se puede llevar de cuando voy a introducción a arreglar. las ganancias básicas. ¿Ya está grabando? Vamos entonces a empezar. Sí. ¿Sí? Cualquier Ah, detalle, si me escuchan o no, me van avisando. ¿Ya? ¿Me escuchan? ok. Sí, sí. Ok. Vamos entonces a observar el documento. ¿Logran ver el documento? Sí, sí. Ok, bueno, esta es la parte 8. Yo voy a explicar justamente la parte matemática, donde lo primero que nos piden es que hagamos un estudio de las variables, seleccionando algunos rubros de la canasta de bienes y servicios. Estos rubros que se tomaron fueron la harina de maíz, la popular harina pan, ¿sí? La carne de res y el queso blanco, ¿sí? Nos hablan del estado de harina y son tres rubros muy importantes en esta zona. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Determinar los números índices, ¿sí? Y luego de eso seleccionar una variable económica, que en este caso va a ser el tipo de cambio, el cambio al BCB, para luego aplicar una regresión y una correlación, ¿sí? Todo eso va a tener sus gráficos y una correspondiente interpretación. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero, como ya les decía, es definir el periodo base. Vamos a trabajar desde el mes de enero y ese va a ser nuestro periodo base. ¿Qué indica periodo base? Que vamos a tomar los precios de ese mes como referencia. ¿Cuánto costaba la harina en enero? ¿Cuánto costaba la carne? ¿Cuánto costaba el queso en ese mes? Ese va a ser el periodo base. ¿Cuánto costaba la harina? 45 bolívares por kilo. ¿Cuánto costaba la carne por kilo? 600 bolívares. Y el queso blanco por kilo, 400 bolívares. ¿Ya? Esos eran los precios en el mes de enero. Ahora vamos a ver cómo ha pasado, cómo han, digamos, evolucionado esos precios, ¿sí? Con el pasar del tiempo. Ok, una vez que ya tenemos claro que el mes de enero es el periodo base y cuáles son los rubros, ahora vamos a hablar de lo que son los números índices. Bueno, como se ve en el documento, hay una formulita. ¿Sí? Para calcular los números índices, lo que vamos a hacer es dividir el precio del producto en cierto mes entre el precio del producto en el mes de enero. Siempre el denominador de la fracción va a ser enero, ¿sí? Y eso se multiplica por 100, ¿sí? Siempre el número índice va a dar mayor que 100. Por ejemplo, si da 120, indica que el producto aumentó 20% del costo anterior. Si te da 150, es porque el producto aumentó 50%. Profesor, ¿y si da menos de 100? Bueno, en Venezuela es difícil que dé menos de 100, porque si da menos de 100 es porque el producto disminuyó. Si te da 90% es porque el producto disminuyó un 10%, ¿sí? Pero eso no va a ocurrir. Ok, teniendo clara la fórmula de lo que son números índices, vamos entonces a hacer un primer cálculo, ¿sí? Vamos a comparar los precios en el mes de enero, que es el periodo base, con respecto al mes de abril del 2025. Entonces la tablita está conformada por la primera fila, harina de maíz. PO es el precio en el periodo base, mes de enero. En el mes de enero ya habíamos dicho que costaba 45 bolívares el kilo. Y en el mes de abril, mira cómo aumentó a 62 bolívares el kilo. ¿Qué tenemos que hacer según la fórmula? Dividir el costo del mes de abril, que es 62, entre el costo del mes de enero. Sería 62 entre 45 y ese resultado se multiplica por 100 y nos da el primer número índice. Da 137,77, lo que indica que la harina aumentó un 37,77%. ¿Sí? Todo lo que esté por encima de 100 es el aumento. Hablemos de la carne de res. Dividimos entonces lo que cuesta en abril, 820 bolívares, entre el costo base que era 600 en enero y lo multiplicamos por 100, dando 136,66. Lo que ya interpretamos es que aumentó un 36,66%. Lo mismo con el queso blanco. Dividimos entonces el precio del queso en el mes de abril, que es 510, entre el precio del queso en enero. Dividimos y multiplicamos por 100 y vemos que el queso aumentó un 27,50%.
Esos son los números índices. ¿Y qué son los números índices? Bueno, son variables estadísticas que nos permite ver el incremento o relación de un producto con respecto a un periodo. Por lo general, ese periodo está en tiempo pasado. Por ejemplo, mi periodo base es enero y yo voy a compararlo luego con el futuro. No puedo tomar como periodo base diciembre del 2025 porque todavía no llegamos a ese tiempo. Siempre tiene que ser un tiempo pasado. Enero para comparar febrero, marzo, abril y los próximos meses. Bueno, esto por una parte. Esto es lo básico. Ahora, aquí está la interpretación gráfica. El primer gráfico lo que indica son los precios de los productos en el mes de enero, donde el azul indica harina de maíz, el naranja indica carne de res y el gris indica queso blanco. ¿Sí? La segunda parte son los precios en el mes de abril, que noten que es proporcional a la primera parte, es decir, crecieron por igual. Y la última parte del gráfico es el índice. Miren que los índices son muy parecidos. Uno dio 137, otro dio 136 y otro dio 127. Por eso es que las barritas de índice están muy equilibradas. Indica que la inflación afecta a todos los productos, no solamente a la harina o a la carne o al queso, a todos los productos. Ok, aquí está la interpretación que justamente ya se las dije, y es que van aumentando todos los productos, ¿sí? Con el pasar del tiempo. Ahora, esto recién es la primera parte. Ahora vamos a seguir hablando de números índices, pero de manera ponderada. ¿Qué indica eso? Que vamos a agregar una variable. Vamos a agregar la cantidad de alimentos que consume una familia promedio. ¿Sí? Y vamos a seguir hablando del precio base, mes de enero, y el precio en cada mes. Vamos a hablar de enero, febrero, marzo hasta abril. 4 meses nada más. Entonces, ¿cómo se hace esto del índice de las PEI? Primero se calcula el costo, ¿sí? En cierto periodo, luego se calcula el costo de la canasta en un mes y luego se aplica la fórmula. Vamos entonces a ver cómo funciona. Ya tenemos la fórmula aquí arriba. Este símbolo, por si acaso, indica sumatoria. Sumatoria de la multiplicación de la cantidad que consume una familia por el precio en el mes de febrero, por ejemplo, entre la sumatoria, ¿sí? De la cantidad que consume cada familia por el precio en el mes de enero. Siempre en la parte de arriba va a estar un mes en específico y en la parte de abajo siempre va a estar el mes de enero, porque es nuestro mes base. Y eso se multiplica por 100. Ya, para entender entonces vamos a ir a casos concretos. Mire, acá tenemos una tablita con lo que consume en promedio cada familia. Harina de maíz. Asumimos que la familia consume 10 kilogramos de harina al mes, ¿sí? 5 kilogramos de carne al mes y 4 kilogramos de queso al mes. Vamos a trabajar con esa cantidad de alimentos. Tenemos que colocar una cantidad para poder calcular un precio, ¿sí? Además de eso, tenemos el periodo base, que es enero, recuerden, enero. ¿Sí? Donde están los mismos precios que ya les había dicho. La harina costaba 45, la carne 600 y el queso blanco 400. ¿Sí? Se vuelve a repetir porque también vamos a analizar enero, pero vean que en febrero las cosas aumentaron un poco. La harina de maíz aumentó a 48, la carne de res aumentó a 650 y el queso blanco aumentó a 420. En marzo volvió a aumentar un poco más y en abril también. Esos son los precios en bolívares. ¿Sí? En bolívares. Muy bien. Teniendo esa tabla como dato clave, sí, bueno, aquí tenemos también el gráfico donde muestra eso mismo que acabo de decir, pero en una imagen. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar a calcular el costo de la canasta en el mes de enero. Profesor, ¿y por qué hay que calcular esto? Porque esto lo vamos a usar como variable para el próximo paso que nos piden. ¿Sí? Entonces, empecemos. Para estos cálculos vamos a usar la tabla. Noten, hablemos de la harina.
10 kilos mensuales por el costo en el mes de enero. Sería 10 por 45, que es 450. Hablemos ahora de la carne. 5 kilos de carne que consume la familia al mes. Por el costo de la carne en enero, 5 por 600 daría 3.000. Y ahora hablemos de el queso. 4 kilos del queso que consume la familia a 400, que era el precio en el mes de enero, sería 4 por 400, 1.600. La canasta básica en el mes de enero con estos tres rubros es de 5.050 bolívares. ¿Sí? Eso fue en el mes de enero y ese va a ser nuestro periodo base. Noten que otra vez se vuelve a calcular el mes de enero porque va en la tabla, pero son los mismos datos que acabamos de mencionar y da el mismo resultado. 5.050 bolívares. Ahora pasemos al mes de febrero. Noten que estos valores que estoy sombreando siempre van a ser los mismos, porque es la cantidad consumida por la familia. Lo que va a variar en este caso ahora son los precios. En el mes de febrero, la harina cuesta 48 bolívares, así que 10 por 48, 480. En el caso de la carne, cuesta 650 en el mes de febrero. 5 por 650 al multiplicar da 3.250. Y en el caso del queso, 4 por 420, 1.680. Así que la canasta básica con estos tres rubros en el mes de febrero es 5.410. Y si lo comparamos con el mes de enero, hubo un incremento leve, pero lo hubo. Y bueno, no es sorpresa porque en Venezuela las cosas son así. ¿Sí? En el mes de marzo hacemos el mismo proceso, pero ¿qué va cambiando? El precio. Noten que los nuevos precios ahora son 50 la harina, 700 la carne y 450 el queso. Igual, se multiplica, tenemos los valores y noten que la canasta básica aumentó un poquito más. Y en el mes de abril llegamos pues a los precios de 62 la harina, 820 la carne y 510 el queso. Igual, se multiplica, se obtienen los valores y sumamos. Y tenemos otro valor de la canasta básica en el mes de abril. Profesor, ¿y qué hacemos con esos datos? Bueno, la fórmula decía que hay que dividir. Profesor, ¿cuál fórmula? La que está aquí arriba. Esta formulita que tenía la sumatoria, esta de acá. Se divide esta sumatoria, que es la sumatoria de la cantidad de comida de la familia por el precio en cada mes. Eso es lo que hemos venido calculando. Y lo vamos a dividir entre la cantidad de comida por el periodo base. Es decir, vamos a dividir y multiplicar por 100. Esa fórmula la vamos a aplicar acá abajo. Ya, aquí. Entonces, el índice de la IPRES para cada mes. En el mes de enero. A ver, entonces vamos a dividir lo que se obtuvo en la canasta en el mes de enero, que está aquí arribita. Lo voy a ver tanto para que lo puedan ver. Está un poquito más arriba. Ahí está. Allá se ve arriba. Este costo de la canasta en el mes de enero se divide entre el periodo base, que es el mismo enero. Por eso la división de dos números iguales da 1. 5.050 entre 5.050 da 1. Y 1 por 100, 100. El índice de la IPRES en el mes de enero indica que es 100. Profesor, ¿y qué indica cuando da 100? Que en el mes de enero, como es el periodo base, los alimentos no aumentaron. Y es lógico porque si es mi periodo base, pues no se va a mover ningún tipo de precios. Ahora, en el mes de febrero, nota que sí hubo un cambio. Vamos a dividir el costo de la canasta básica en el mes de febrero con respecto a el periodo base que sigue siendo enero. Al dividir y multiplicar por 100 da 107. Indica que la canasta básica aumentó un 7,12%. ¿Sí? Y así mismo vamos con el mes de marzo, ¿sí? Y el mes de abril. Lo mismo, lo que se obtuvo en la canasta básica en el mes de marzo, entre el periodo base por 100, da 114,85. Lo que se obtuvo en el mes de abril, entre el costo en el mes de enero por 100 y da 133,86. Si ven, el índice de las PEIDES también muestra un incremento a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Va aumentando el incremento en los precios a medida que pasa el tiempo.
Ok, y todo eso está resumido en la siguiente tablita. Todo eso que está allí está acá en la tablita. ¿Sí? Entonces está la cantidad de harina que se consumió, bueno, perdón, el precio de la harina en cada mes, ¿sí? Por la cantidad, que esa sí se mantiene constante. Acá está el precio de la carne en cada mes por la cantidad de carne que se consumió, que dijimos que era 5 kilos. Por acá están los precios del queso blanco por la cantidad. Y a la derecha está el total de la canasta básica que se iba obteniendo en cada cálculo. Y por aquí está el índice de las Peires, que es el que nos va a permitir hacer la interpretación. ¿Sí? Toda tabla se grafica para tener una información visual de lo que hemos hablado. ¿Sí? Entonces aquí está a la izquierda, ¿sí? El nombre, el precio de la carne, del queso, de la canasta y notamos pues que cada color indica un mes. Y ahí vamos viendo el aumento. Por supuesto, el color amarillo, que es el mes de abril, está más largo porque en ese mes el monto fue mayor. Y aquí está la interpretación, entonces nos hablan pues de que el índice refleja un aumento, ya que mira que estaba en 100 y llegó a ser 133,86, lo que indica que el costo de la canasta incrementó en 33%. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que los productos van subiendo, ¿sí? Con el tiempo, pero reducen el poder adquisitivo de las personas porque siguen ganando lo mismo. Seguimos ganando lo mismo, pero los productos aumentan. Ok, lo otro que piden, según lo que leímos en el título, es el análisis de regresión y correlación. Y para eso necesitamos definir una variable X y una variable Y. Decía en el título que tenemos que usar una variable que esté en el sistema económico y financiero. Y bueno, ¿qué más variable que el tipo de cambio? Venezuela depende del tipo de cambio, según la tasa BCB en este caso. Recuerden que el paralelo y el promedio, eso desapareció. Entonces vamos a basarnos en el BCB, que es digamos, la tasa oficial. Cómo transformar de bolívares a dólar o de dólares a bolívar. Esa es la variable que llamamos variable independiente. Y la otra variable se llama variable dependiente, que es la variable Y, que se refiere a los índices de precios. Entonces aquí está la tablita. Ahora vamos a hablar del tipo de cambio. En el mes de enero, ¿cuánto valía un dólar? 57,97. En el mes de febrero, miren que el dólar aumentó. En el mes de marzo y en el mes de abril. ¿Sí? Vean que el Muchísimo. dólar fue aumentando a tasa BCB, por si acaso. ¿Sí? ¿Y ese dato de dónde se tomó? Bueno, de una página llamada Monitor, ¿sí? Monitor dólar y también del Banco Central. Y se tomó del último día de cada mes. Esta es la tasa en el 31 de enero. Esta es la tasa el 28 de febrero. Esta es la tasa el 31 de marzo. Y esta es la tasa el 30 de abril. Por si acaso les pregunta la profesora. ¿De qué día usaron la tasa? Del último día de cada mes. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son datos ya sacados de el Banco Central. ¿Y de dónde salen los índices de precios? Bueno, son los calculados en la tabla anterior. Miren, recuerden que en la tabla anterior decía que el índice de precios fue 100 en el mes de enero, 107 en marzo, 107 en febrero, 114 en marzo y 133 en abril. Profesor, ¿dónde está eso? Está aquí en la tabla anterior. Aquí, acá, en esta última columna. Esos datos que se calcularon van a ser la variable Y en la otra parte del ejercicio, o sea, la variable dependiente. ¿Por qué? Porque ellos van a depender del precio del dólar para ver si aumentan o se quedan igual. Bueno, con esos dos datos, con esas dos variables, tipo de cambio e índice de precios, ya, ahora vamos a empezar. Este gráfico se refiere justamente a la comparación de cómo aumenta el dólar y cómo aumenta el índice de los precios. Miren que el dólar está en color azul y en naranja está el índice de precios. Y es algo lógico. Mientras aumenta el dólar, van aumentando el índice de los precios de los tres rubros que estamos hablando. Ok. Ahora viene una nueva fórmula, se llama la fórmula de correlación de Pearson. Existen varias fórmulas, pero la más famosa es la de Pearson.
que fue la que colocó la profesora en la pizarra el día que les explicó. Esa es la formulita. ¿Sí? Entonces es una fórmula que parece difícil, pero es sencilla. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para la fórmula? La multiplicación de x por y. Recuerden, X es el tipo de cambio y Y es el índice de precios. Entonces, cuando a mí me dicen X por Y es multiplicar X por Y. O sea, en la primera fila voy a multiplicar 57,97 por 100. Mira, y al multiplicarlo, genera ese valor. En la segunda fila multiplico esos valores, tenemos este valor. En la tercera fila y en la cuarta fila. ¿Sí? Ahí está. Por supuesto que estos son los valores por cada mes. ¿Sí? Mes de enero, mes de febrero, mes de marzo, mes de abril. Solo que como ya estamos en otra parte, no se colocan los meses. Las variables son dos, tipo de cambio y el índice. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos en la fórmula? El valor de x, que ya lo tenemos en la primera columna. El valor de y. X al cuadrado. Vean que necesito x al cuadrado. Bueno, como ustedes saben, elevar al cuadrado es multiplicar el número por sí mismo. Si multiplico 57,97 por sí mismo, da este valor, ¿sí? 3.370, ¿sí? ¿Ya? Y así vamos entonces elevando cada valor de x al cuadrado. Vamos elevando cada valor de x al cuadrado y lo vamos obteniendo acá a la derecha. También tenemos y necesitamos el valor de y, que está por aquí. Y también lo necesitamos elevado al cuadrado, mira. 100 al cuadrado, 10.000, 107 al cuadrado, 114 al cuadrado, 133 al cuadrado. Pero de ellos lo que necesitamos en sí es la sumatoria. Vean, tengo x, pero necesito la sumatoria de x. Tengo y, pero al final en la fórmula me piden es la sumatoria de y. Tengo x cuadrado, pero al final me piden es la sumatoria de los valores de x cuadrado. Y asimismo con y cuadrado, su sumatoria, y también me piden la sumatoria del producto de x por y, que es la multiplicación. Estos de acá abajo son los valores que realmente vamos a usar en la fórmula. La sumatoria, porque es la suma de los valores en los 4 meses. Ok, ahora sí. ¿Qué más necesito? Por aquí hay un valor, un fulano n. ¿Qué significará esa n? El Número número de muestras. o de meses. En este caso, estamos hablando de enero, febrero, marzo y abril. Son 4 meses. Por eso n vale 4. ¿Listo? Ahora sí, reemplacemos en la fórmula. Ya tenemos por aquí los datos. Mira, ahí están los datos. ¿Sí? Los datos que están en la tabla los traje para acá. Y ahora empezamos a reemplazar en la fórmula. Ahí está. Entonces, lo primero que pide la fórmula, si recuerdan, es el valor de n, que vale 4, por, ¿sí?, el valor de x por y, menos la multiplicación del valor de x por el valor de y. Mira, la multiplicación de esos valores está aquí. En el denominador piden la raíz cuadrada de n, que vale 4, ¿sí? Y la fórmula dice que tome la sumatoria de x al cuadrado. Este valor de la sumatoria de x al cuadrado va acá. Menos el valor de x, que es 278,64 elevado al cuadrado. Una cosa es la sumatoria y otra cosa es el valor de x al cuadrado. Vean que la primera parte se refiere a x y a la derecha en color azul les voy a resaltar la segunda parte pero con respecto a y. Piden otra vez el valor de n, que es 4, la sumatoria de y al cuadrado, menos el valor de y, que es 455 al cuadrado. Ahí está. Bueno, luego de haber hecho eso, ahora vienen operaciones matemáticas. 4 por ese valor da 129.000. La multiplicación de x por y da 127.000. En la parte de abajo multiplico 4 por 19.000, da 79.000. Elevo 278 al cuadrado, da 77.000. Multiplico 4 por 52.000, da 210. Tomamos 455 al cuadrado, da 207.000. Y ya tenemos unos cálculos, digamos, intermedios, pero falta todavía. Ahora restamos el numerador y tenemos 1029
Y por acá abajo, primero tengo que restar cada corchete. El primer corchete da 1845, el segundo corchete da 2554. Esos valores de abajo se multiplican y calculo su raíz cuadrada. Y al dividir el de arriba y la raíz cuadrada de lo de abajo, mira, da 0,934. Recuerden que el coeficiente de Pearson debe estar entre -1 y 1, ¿sí? Si es uno positivo, indica que las variables están cercanas entre sí y aumentan de manera proporcional. Es decir, si una aumenta, la otra también aumenta. Y bueno, tiene sentido porque a medida que aumenta el dólar, aumentan los precios, ¿sí? Cuando da -1 es porque una variable aumenta y la otra disminuye, ¿sí? En este caso en Venezuela no ocurre así. Es difícil que aumente el dólar y disminuya el precio de los alimentos. Por eso no podría dar negativo. ¿Ya? Y si diera cero es porque las variables no tienen nada que ver. Es como que yo compare el precio del dólar con la cantidad de hijos de una familia. No tiene nada que ver. Me va a dar algo ilógico, ¿no? En este caso, cuando se acerca a uno positivo, indica que ambas variables van aumentando y como se acerca a uno es una correlación casi perfecta. Es decir, tiene sentido el análisis que estamos haciendo, tiene mucho sentido. Y aquí tenemos el gráfico que muestra pues los puntos, ¿sí? De los datos analizados anteriormente y noten que forman casi una línea. Hay una interdependencia lineal y eso indica que sí hay una unidad y sí tiene coherencia el análisis que estamos haciendo. Muy bien, entonces ya tenemos esto de aquí, la interpretación, y esto nos va a generar un modelo, un modelo de regresión lineal. ¿Qué hacemos con este modelo? Predecir el futuro. ¿Somos magos? No, pero los economistas pueden predecir más o menos el comportamiento económico de ciertos productos, ¿sí? De cierto mercado. Porque si se comportó así en enero, febrero, marzo y abril, lo más seguro es que la tendencia se mantenga o siga algo muy parecido. Y para eso se crea una fórmula, que es una función, ¿sí? Esta función, ¿sí? Tiene que y es igual a A más bx, ¿sí? Continuamos en vivo. ¿Me escuchan? Si quieren apaguen la cámara para que no les consuma tanto internet. No hay problema. Lo importante es que me escuchen. ¿Sí? Ok. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Seguimos. Rapidito ya vamos terminando por si acaso. Este modelo de regresión lineal tiene una estructura que dice y es igual a A más bx. Profesor, ¿y quién es A? ¿Y quién es B? Bueno, el valor de B se calcula con una formulita que está acá en azul, que nuevamente involucra la multiplicación de x por y, ¿sí? La sumatoria de x, la sumatoria de y en la parte de abajo la sumatoria de x cuadrado y de, por acá también, la sumatoria de x elevado al cuadrado y aquí es la sumatoria de x al cuadrado. Es decir, b está asociado mayormente con la variable x, aunque usa las dos, ¿no? Y bueno, tomamos los datos anteriores. N vale 4 porque son 4 meses. X por y, si buscan la tablita anterior, x por y da 32.000. La sumatoria de x, si buscan la tabla anterior, sabrán que da 278. Sumatoria de y, 455. En el denominador, la sumatoria de las x cuadradas, que los tenemos también en la tabla anterior, sería n, que es 4 por ese valor que vale 19.000, menos la sumatoria de x al cuadrado. ¿Sí? Nos quedan 10 minutitos. Muy bien, entonces tomo el 278 que es x, y lo elevo al cuadrado. Al hacer los cálculos arriba y abajo, nos da 1,10. Ese 1,10 es el valor de b, es decir, va a ir en esta parte de la fórmula. Perdón, va a ir en esta parte de la fórmula. El valor de b es el que acompaña a la x. Aquí está. ¿Y cómo calculo a? Con otra fórmula, sumatoria de y menos la sumatoria de x entre n. Mira, sumatoria de y, ya la teníamos, es 455,83. Está en la tabla anterior.
Sumatoria de X es 278,64. Pero aquí hay un valor que voy a resaltar en rojo, que es el valor de B. B no lo teníamos, pero lo acabamos de encontrar, vale 1,10. ¿Sí? Y entre 4 que es el valor de N. Recuerden, primero se multiplica y luego se resta. Eso se divide entre 4 y ya tendremos el valor de A, que es 37,33. Y ya tenemos un modelo. Con este modelo, nosotros podemos predecir qué va a pasar ahorita en junio o en julio. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar el valor de X por el precio del dólar BCB. Por ejemplo, ¿a cuánto está el dólar hoy? Ah, profesor, el dólar hoy está a 100, por ejemplo. Entonces ustedes reemplazan la X por el 100. 100 por 1,10 más 37,33. Y eso les va a dar, pues, el índice de ese mes, el índice de aumento de los productos en ese mes. Y eso mismo podemos hacer para el mes de julio, agosto, pero todo depende de mi variable independiente que dijimos, que es el tipo de cambio a tasa BCB. Ok, visto gráficamente, es una línea creciente indicando que a medida que aumente el dólar, va a aumentar el índice de precios. ¿Sí? Acá está entonces esa parte y una vez que nosotros tenemos el valor del coeficiente de Pearson, que lo simbolizamos con la letra R minúscula, con ese valor podemos nosotros calcular el coeficiente de determinación. Pues el coeficiente de determinación R cuadrado se obtiene tomando el coeficiente de Pearson, que si revisan atrás nos dio 0,934 elevado al cuadrado. Con solo elevar ese resultado del coeficiente de Pearson al cuadrado, nos da el coeficiente de determinación. ¿Y qué significa? Lo que nos dice ese coeficiente de determinación es que la proporción entre las variables tiene sentido. Mientras el resultado se acerque a 1, quiere decir que su correspondencia es fuerte. Su proporcionalidad a medida que aumenta una, aumenta la otra es fuerte. Entonces, este coeficiente nos dice que también la variación de los precios sí depende del tipo de cambio. Profesor, ¿qué pasaría si me fuera dado 0,1? Un número distante a 1. Indica pues que el aumento de los precios no se debe al aumento del dólar. Pero como está cercano a 1, sí podemos decir que se acerca. Mira, se acerca en un 87%. En un 87% el coeficiente nos dice que depende del tipo de cambio. Profesor, ¿y lo que falta para llegar a 100? Bueno, el 12% restante lo podemos atribuir a otras cosas, a ofertas. Bueno, muchos mercados chinos venden más barato, venden más caro, a los salarios, ¿sí? En el mes de mayo, cuando aumentaron el sueldo, seguramente por allí esa variable pues aumentó también los precios y también la política también influye mucho en esto del aumento de precios. Entonces, el principal responsable del aumento de precios es el tipo de cambio, el dólar, pero también hay otros factores involucrados en menor proporción. Y bueno, de esto se trata pues el estudio que les mandaron a hacer a ustedes, que está bastante interesante y vean cómo la matemática, en este caso la estadística, le da sentido pues a nuestra vida. Listo, entonces ya de esta manera voy cortando el video, ya, y luego vamos a las preguntas. Voy a cortar el video para que esto les quede grabado.